Damos la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica que hemos titulado Sexualidades íntimas, trastornos del deseo sexual, la punta del iceberg en la vida de las personas. Para esto hemos convocado a la excelentísima académica, doctora, ginecóloga, pero por sobre todo muy amiga, siempre dispuesta a colaborar y generosa con sus conocimientos, como es la doctora Elena Sepúlveda de Chile. Ella es directora, entre muchos otros méritos, directora del programa de sexología, es especialista en ginecología, especialista en obstetricia, docente de pre y de posgrado de la Universidad de Santiago de Chile, miembro titular vitalicio, miembro de número de la Academia Internacional de Sexología Médica, y un honor poder contar con la presencia y escucharte. Elena querida, muchas gracias y te damos la palabra. Hola, muy buenos días y buenas tardes y algunos buenas noches. Desde un Santiago de Chile llovido, con mucha vulnerabilidad, con unas dificultades en otros países que nos han llevado a estar al borde, con situaciones bien puntuales de terremotos, aguaceros, inundaciones, incendios. Mando un abrazo. Estamos en un momento difícil. Agradezco a la academia, te agradezco, Santiago. ¿Qué son las sexualidades íntimas? Nada menos que un recorrido de varios años, ponte unos 25, entre reconociendo el país, reconociendo la sexualidad de las personas, reconociendo las vivencias y sobre todo mirando cómo desde este espacio podemos colaborar a poner sobre la mesa estas situaciones que hoy nos aquejan. Cuando, No, el último. Ese. cuando estamos pensando en esto, estoy pensando en más de 25 años de trabajo continuo en el país, donde hemos podido ir de un lugar a otro, investigando, formando, trabajando. Y para continuar con el pensamiento sexológico, un poco recordar nuestro último webinar donde Pedro nos habló tanto de Havelock Ellis y recordar que nos decían en 1880 que el sexo se halla en la raíz de la vida y que es la centralidad de nuestro ser, que no empieza en la pubertad la sexualidad, que no es la impotencia masculina o los trastornos del deseo, que no solo todo se debe a problemas psicológicos, que había que reconocer que las personas se autoerotizaban y que las mujeres tenían deseo sexual y que las diversidades sexuales estaban presentes en modo simultáneo en ambos sexos. Y así es, hoy lo hemos podido comprobar. Cuando hablamos de sexualidades íntimas, estamos hablando un poco de sensualidad a medias, de afectos y de erotismos reprimidos. Y en esto quiero detenerme un poquito. Cuando pensamos en los elementos básicos del deseo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que me hace a mí desear? ¿Qué es lo que se produce en mi cuerpo que viene desde dentro de mí o como factor externo que hace que yo tenga una, una intención y que mi cerebro me avise que hay algo que yo quiero? Y se logra a través de muchos elementos en la historia de la vida, de cómo aprendo a hablar, a comunicar, a decir, cómo aprendo a intimar, a dar y recibir afecto, cómo construyo mi erotismo o no, cómo, cómo se vinculan mis sentidos y los perfiles sensoriales de las personas que hoy consultan.
cómo la cultura y los contextos en cada uno de los que nosotros crecimos, fuimos aprendiendo y dándole significado y significantes al cuerpo, a los constructos de la intimidad. Cómo aprendimos a querer, cómo aprendimos a abrazar o cómo aprendimos también desde la vulnerabilidad y sobre todo también desde la violencia. Sabemos que el deseo es un elemento fundamental para el bienestar de la salud sexual y la salud en general, pero en realidad, y ha recibido atención, pero no toda la atención que hubiéramos querido. Hay otros aspectos de la sexualidad humana que han sido mucho más estudiados. De hecho, decir la punta del iceberg es decir que conocemos muy poco, la incidencia que conocemos es muy general, quizás alrededor de los 60 o los 70 se hacían muchas investigaciones, y sin embargo hoy tenemos motivaciones de otro tipo para investigar, ¿no? Reagan dice que es un factor esencial en el erotismo, Med, por todos los que han estudiado, ¿no? Y la OMS lo define como la capacidad humana de experimentar respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación y orgasmo, y que por lo general se identifica con placer sexual. No estoy tan segura de eso. No me voy a poner ahora a discutir, por supuesto, una recomendación o una definición de la OMS, pero no necesariamente todas las personas son capaces de desarrollar o experimentar una respuesta como deseo. Muchas veces es no deseo. Y sí, todos sabemos que se construye tanto a nivel individual como a nivel grupal o a nivel focal o a nivel colectivo, con significados simbólicos y concretos. No sé, yo simbolizo, no sé, la naturaleza, los cuerpos, los abrazos de una manera y les doy un significado concreto, ¿no? Y muchas veces están vinculados no solo al erotismo y al deseo sexual. ¿Cómo define el Sexual Interest Arousal Disorder o el DSM-5? Bueno, sencillamente dice que es cuando está ausente, cuando no hay actividad sexual o está reducida, cuando los pensamientos y la fantasía están ausentes, ¿no? Cuando hay ausencia de iniciación sexual, falta de receptividad de los intentos por iniciarla, la ausencia o la disminución de sensaciones, interés, pensamiento o fantasía. Cuando uno tiene enfrente a una persona que su motivo de consulta o su queja bruta es: no tengo deseo, no tengo ganas, no quiero, ni siquiera quiero que me mire, es que no quiero pensar en eso, no quiero que me toque, quiero que se dé vuelta y se duerma, quiero que sigamos juntos, pero que no me insista. Entonces, tengo que recurrir a otros, a otros, digamos, formas de nombrarlo, ¿no? Dice Fuertes del año 95 que es el grado de excitabilidad fisiológica, la disposición cognitiva y los inductores de sentimientos que bien te conducen o no a un sentimiento subjetivo de placer, que te conducen o no a una experiencia de deseo sexual de intensidad suficiente. Es decir, nosotros los humanos muchas veces no respondemos a esos inductores, tanto internos como externos, y eso se produce por otras razones. ¿Por qué hay motivación? Bueno, como dice que es porque se incrementa la cercanía emocional con la pareja, todos estos investigadores hablan de eso, porque las experiencias pasadas confirman que la actividad sexual fomenta la cercanía emocional durante días. Dice la Rosemary Bason que la mujer es consciente de que una vez involucrada en la actividad sexual, disfruta de sensaciones físicas, se reconfirma el compromiso
que desarrolla la habilidad para excitar a la pareja y que tiene la sensación de sentirse atractiva. Hace poco estuvimos mirando unos documentales y cosas donde aparecían que, mire, no necesariamente. Es más, una de las cosas que produce trastornos del deseo sexual es no sentirse atractiva, no tener habilidades para excitar a la pareja. El compromiso está porque está y muchas veces las sensaciones físicas no aparecen. Repasando el modelo de Rosemary habla de la intimidad y se refiere a la intimidad que cada ser humano es capaz de construir y que en un estímulo neutro, ante una situación neutra, un estímulo sexual es capaz de producir la excitación y que las personas hacen una evaluación adecuada de esa excitación y que ahí empieza el deseo y que entonces eso sería una experiencia sexual satisfactoria y vuelve de nuevo a su modelo circular de intimidad. Nosotros hemos trabajado muchísimo tiempo en los componentes de la intimidad que más adelante conversaremos de ello. Vamos a hablar de los componentes del deseo. ¿Qué es lo que se afecta cuando el deseo, cuando no hay? ¿Qué es lo que se afecta? ¿El impulso? ¿El motivo? ¿El anhelo? ¿Cuáles son los componentes básicos según Levin? El drive, ¿no? Que es la base fisiológica o bio-neurofisiológica, que impulsa, que orienta, que moviliza, que hace que el cerebro diga ping, tan, que conecte y haga conexión con algo. ¿M? El motivo es la articulación psicológica de la disposición hacia la vivencia. O sea, quiero, voy a hacerlo, me dispongo a. Pero no solo la articulación psicológica, es la articulación del contexto, del momento, de la situación cultural, de lo que aprendí, de lo que me motiva en realidad, ¿no? Y no todas las personas son iguales. El anhelo, que es el wish, es la experiencia sociocultural, es decir, cómo aprendí a sentir el deseo, qué aprendí del deseo. Y se refiere a las apetencias de estar involucrado en una experiencia sexual. Imaginemos que lo que estamos hablando ahora hoy no le pasa a muchas niñas y niños, ¿no? ¿Dónde empieza esto? Bueno, siempre empieza en el útero, ¿no? En el estado naciente. La vida de las personas empieza dentro del útero. Y ese útero puede ser un nido afectivo, puede tener un nido difícil, un nido amoroso, un nido que llegó porque llegó. Hay una pareja que acompaña ese nido. Cuando formamos pareja, escogemos a alguien que nos quiera. ¿A quién escogemos? ¿A quién nos gusta? ¿A quién vemos? Fíjese que dicen las investigaciones que para escoger pareja lo que más se mira son los factores externos, el físico. Y ahí probablemente es donde empiezan las primeras dificultades, ¿no? Nunca olvidaré una persona que llegó a la consulta y me dijo, vengo para que usted me enseñe a escoger pareja, porque cada vez que he escogido una yo he fracasado. Entonces, ¿cómo es que uno se va enamorando del otro? Cuando uno escoge a alguien y ¿qué significado le voy dando a esa pareja, ¿no? Lo eternizo. Eso es una de las cosas que ocurre. Eternizo el presente. Siempre voy a amarlo de esta manera, o siempre la voy a amar de esta manera, o siempre nos vamos a amar de esa manera. ¿Qué empieza a ocurrir en el transcurso del tiempo? En la historia de la persona, en la historia de la pareja, empieza a aparecer la verdadera historia. La verdadera historia donde aparecen dos personas, donde se instaura un tipo de amor. ¿Cuál? Bueno, según Stenberg, compromiso, pasión, amor, ¿no? Decisión. Formamos juntos una nueva comunidad que nos hace iniciar y compartir desde los significados que cada uno tiene para el amor, nos hace mirar, proyectar. Y pensamos que eso siempre se va a dar en armonía. Cuando hablamos de
la nostalgia del instante eterno que acompaña siempre, es la nostalgia de lo que vivimos en las primeras etapas del encantamiento y el enamoramiento. Y eso lo fuimos incorporando como un aprendizaje y un saber en el cuerpo que nos permite tener una identidad individual, ¿no? Que empieza desde el inicio. Pero eso es la piedra básica angular que nos permite construir la revelación del ser. ¿Quién dice que se es? Y entonces ahí se abre uno a una experiencia, una existencia distinta y empieza a aparecer el ser que tenemos enfrente o al lado y puede prevalecer el vínculo. Pero ¿qué ha ocurrido? Fíjese, estamos inundados de las redes, estamos inundados de los medios, estamos inundados de todo. ¿Qué ocurre hoy? Hay una, hay una diferencia entre la fantasía y la realidad que tengo, ¿no? Los jóvenes establecen hoy una relación mucho mayor con la fantasía que con la realidad. He estudiado mucho a José Luis García por sus publicaciones con relación a la pornografía, el aprendizaje de los jóvenes a través de la pornografía violenta, cómo los hace tener una compulsión, cómo desarrollan adicciones y, sobre todo, pornografía violenta y violencia en las relaciones. Y así encontramos jóvenes que después van de tres o de cuatro a ahorcar a una niña juntos, tres podemos violarla juntos, los tres podemos hacer algo con ella. Ahora, ¿qué es esto de la fantasía? Primero, es aquello que se desea y que puede estar en cuatro ámbitos. Lo que es alcanzable directa y libremente, ¿verdad? Lo que se puede alcanzar cuando se cumplen determinadas condiciones. Es decir, permito, doy permiso, contrato, hay trabajo sexual, hay personas que si se lo permiten, lo que se puede alcanzar transgrediendo la norma. Es decir, yo sé que esto no está dentro de mi norma, pero yo la puedo transgredir. Y también lo que es inalcanzable. Mire hoy cuál es la noticia en nuestro país, que un grupo de personas jóvenes de partidos de derecha se burlan de los niños TEA y de las infancias y del y de la violencia y la naturalizan. Entonces, ¿dónde están los límites de esa fantasía? Están directamente relacionados con la configuración individual del deseo. Cada uno de nosotros desarrolla una configuración individual en el cerebro que depende siempre de los aprendizajes y todo. Cómo se activa o cómo se aumenta o cómo se aprecia la intensidad de la activación es en función de la constitución biológica y de las variables de la personalidad que se está formando también de otras personas, ¿no? Ahora, la capacidad de regulación. También hay capacidades para regular el deseo erótico y se presenta en distintas formas, ¿no? En función de las instancias personales y sociales. Y se trata de una regulación emocional. Y el concepto de regulación emocional hace referencia a la atenuación de la emoción en diferentes situaciones pero también se presenta en otras como el deseo. Es decir, podemos trabajar en eso, podemos activar el trabajo tanto en instancias personales como sociales. También sabemos que la calidad de las relaciones sexuales y no sexuales está relacionada con la posibilidad de aceptar y consentir el deseo, ¿no? Y aquí de nuevo aparecen diferencias significativas del género, que el deseo en mujeres se altera a medida que tienden a supeditar la experiencia erótica a la calidad de las relaciones. Y los hombres no tienen esa dificultad. Yo digo, es cuando cierra la luz y el agua. Le corto la llave de la luz y del agua y no hay más, ¿no? No hay otra posibilidad y por tanto pasan días, semanas, meses y a veces un par de años.
¿Qué ocurre también? Empieza a haber en algunos momentos transferencias con los vínculos del pasado y el deseo erótico está determinado también por las experiencias negativas, también de las positivas. Se aprendía a abrazar, a besar, a ronronear, a acurrucar, a acomodar, versus a distender, a situaciones traumáticas, a pelear. Siempre era con gritos, siempre era con peleas, siempre había una discusión en los lugares donde me formé como individuo, ¿no? Hay algunas personas grandes en la consulta que te dicen, ¿sabe qué? Es que yo siempre conviví con estas dificultades, conviví con que no había un acuerdo en la familia, ¿no? Sin embargo, muchas veces se aceptaba el abrazo y el beso de la familia después de haber tenido una gran pelea, ¿no? Y los activadores internos, bueno, pues son imprescindibles. Los activadores internos se definen como cualquier otra imagen que tiene gran relevancia en el deseo y que cualquier imagen de índole erótica que tiene una persona cuando está despierta. A veces puede ser fugaz, a veces es una historia elaborada, a veces se construyen a partir de recuerdos, de una situación ficticia. Pueden aparecer tanto dentro del momento de la relación como no. En fin, hay hartas investigaciones que nos hablan de los activadores internos, que digo, el deseo propioceptivo, el que sentimos desde dentro, ¿no? Ahora hay muchas divergencias, hay muchas dificultades, hay muchas personas que hoy están consultando, ¿no? Que pertenecen incluso a todas estas generaciones nuevas, los millennials, los centennials, las generaciones Z, la M, la J, en fin, ¿no? Muchas personas. Hoy quiero tomar de estas, aunque sea una, que hablar de esto es un conjunto de trastornos del neurodesarrollo que afectan la capacidad de la autorregulación y la autogestión. Es decir, cuando volvemos atrás y vemos que hay dificultades en la regulación, hay muchas personas de estas que tienen un mecanismo neurobiológico que altera la corteza prefrontal, la cingulada anterior, la ínsula, los tractos de materia blanca, el estriado cerebral. ¿Qué dice el DCM? El DCM-5 se acaba de pronunciar. Dice, menor desarrollo y activación en regiones cerebrales de los que dependen las funciones ejecutivas. ¿Y qué son las funciones ejecutivas que tiene cada ser humano? Son las capacidades de autogestión. ¿Qué es eso? Bueno, hay personas que son muy, que son como las altas competencias, ¿no? Las altas habilidades, que personas que desarrollan un cerebro extraordinario y son capaces de inventar y funcionar de una manera increíble, sí, con unos coeficientes intelectuales altísimos. Sin embargo, no son capaces de tomar una escoba porque no saben hacerlo, o ir a hacer una compra, o tomar, porque no desarrollan la habilidad. Estas personas de altas capacidades, yo le digo los cerebros caminando, pero tienen cuerpo, tienen deseo. Y lo peor es que es una condición crónica que atraviesa el curso de vida que empieza en la infancia, que empieza desde muy pequeñito y es algo, es una complicación que tienen todos los días. Frustraciones, problemas, fracasos, trabajo sin terminar, procrastinación, desorganización. Dice una persona, un psicólogo muy importante con el cual estudio, Juan Sangüesa, chileno, rendimiento constantemente inconstante, es decir, rindo, pero siempre tengo, todo lo dejo para la última hora o voy a hacer algo y no lo hago. No hay un patrón deducible, no siempre se comporta de la misma manera porque depende de situaciones, sobre todo neurobiológicas. ¿Qué le va pasando a ese individuo? No, tiene falta de confianza, pérdida de autoestima, siente vergüenza, tiene emociones de negativa, desconfía de la capacidad de ejecutar la tarea y empieza, no voy a poder, no voy a poder, no puedo, tengo desconfianza y se genera una desconfianza autorregulatoria.
que lo que hace es que produce una aversión frente a la tarea. Entonces, si estamos en un trastorno del deseo con una persona que tenga todo esto, pero que además se imponga hacerlo bien y se imponga una meta corta, que es, por ejemplo, llegar a hacer caricias, llegar a acariciarse, llegar a tocar el cuerpo, llegar a compartir con el otro, muchas veces no son capaces de hacerlo. Entonces, hay algo que es como el punto de inflexión, ¿no? El punto de inflexión es lo que ocurre entre el pensamiento y la creencia. Y cómo nosotros, desde la sexología, cómo podemos transformar esa intención en acción, ¿no? Porque esto es del ámbito de la cognición, ¿no? Lo que está en el ámbito de la intención y entre la intención y la acción es la conexión, es decir, el ligamento, la conexión emocional que es capaz que es capaz de influir en ese momento y dice, bueno, y hay un pensamiento intrusivo que dice, lo hago, no lo hago, ¿no? Pero es capaz también de transformar la intención en acción. Y el objetivo nuestro sería bloquear las conductas de escape y evitación y que la persona se diera cuenta de los pensamientos automáticos, porque es una experiencia visceral, ¿no? Eh, Hay a veces una pérdida de motivación en el momento mismo de la acción y es un mecanismo negativo de refuerzo que es no puedo, no quiero, siento angustia, siento ansiedad y eso, por supuesto, me da aversión, ¿no? Es un repaso cortito, solo para recordar que todos funcionamos desde el centro de regulación sexual, tanto el sistema límbico como el hipotálamo. No, y que existen excitantes sexuales, que existen excitantes psicoemocionales, que existen supresores fisiológicos, inhibidores psicoemocionales, ¿no? Y que todo ello hace que de alguna manera, si funciona bien, aumenta el deseo por un lado o se evita por el otro, ¿no? Hay, si yo insisto en los factores o en los inhibidores emocionales, la pareja no atractiva, los pensamientos negativos, la antifantasía, las emociones negativas, el estrés y la rabia. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahora si no es estrés? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora si no es dificultades en la salud sexual? ¿Cómo es que vamos incorporando cada uno de nosotros en nuestro cuerpo desde la cultura, desde la geografía social, desde la pertinencia cultural y territorial, los significados que le damos al cuerpo? Podemos darle un significado desde el mundo externo. ¿Qué significa la lluvia? ¿Qué significa el sol? Las flores, la primavera, los lugares, ¿no? A cada uno de los lugares donde estamos le damos un contexto, ¿no? Le ponemos un símbolo sagrado a la casa, ¿no? Y así también se va construyendo un mundo interno y un mapa. Todos los seres humanos tenemos un mapa corporal. El mapa corporal se va incorporando, pintando, ¿no? Desde las señales, desde, desde siempre, desde que fuimos o no tocados, desde que fuimos o no construyendo una intimidad. ¿Cuáles son los componentes de esa intimidad? Así como, no sé, yo he tratado de, bueno, algunas cosas que aprendí mucho de Paquito, ¿no? Em, ¿Cuáles son esos componentes? La comunicación, la confianza, la complicidad, la admiración, el respeto, la disposición, el permiso y el consentimiento. Escuché decir a Pedro Lacalle, debe ser el consentimiento continuo. ¿Cómo haces en el medio de un vínculo erótico todo el tiempo sí, sí, no, 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 no? Por eso es que hay que construir el vínculo, ¿no? Tener una identidad y una intimidad afectiva erótica nuestra, exclusiva, que es de dos, que compartimos entre dos. O ahora que también, de acuerdo a la cultura que estamos viviendo, también se puede compartir entre tres, entre cuatro o entre cinco, ¿no? Están de moda los chemsex, que son consumir sexo, droga y alcohol, los tribaleros, le digo yo, ¿no? ¿Y qué ocurre?
cuando trabajamos con esto, con las fantasías, con el permiso, con el juego, cuando les pedimos a las personas que trabajen su intimidad afectiva, necesitamos sí o sí trabajar y evaluar todos estos componentes de la intimidad que hemos ido aprendiendo en el transcurso de la historia. ¿Qué es lo que más aparece? Fíjese. Lo que más aparece en las dificultades en todos estos años, en diferentes lugares en los que hemos trabajado, de Arica a Puerto Montt, Chiloé. Mire lo que aparece en casi todos los lugares, en trabajos con mujeres, con hombres, con mineros, con choferes de taxi, con choferes de colectivos. eh, Aparece. Necesito cambiar mi cuerpo, mejorar mi autoestima y sentirme mejor. Necesito que se use un lenguaje asertivo. Necesito aprender a expresar los deseos, las necesidades y los sentimientos. Necesito que se termine este calvario de peleas, de golpes, de descalificaciones y obligaciones. Así aparece la violencia intrafamiliar desde los primeros momentos de la vida de muchas personas. Aparece el interés por la salud sexual, por cuidarse, por el climaterio. Estamos llenos, mujeres que llegan al climaterio, muchas, muchas, con el dolor geniturinario. No es un dolor geniturinario solamente, es un dolor que le dura todo el día, que no la deja tranquila, que no se puede sentar, que le duele la pelvis, que no puede tener relaciones sexuales, que es, creo que estamos también al debe con las mujeres, tanto en el climaterio como en el postclimaterio, ¿no? También quieren llegar al placer, también que les guste la intimidad, también quieren tener más deseo, quieren saber cómo llegar al placer. Muy interesante esto, porque esto se ha visto mucho más en mujeres y hombres jóvenes, eh, igual que la comunicación en la pareja y los hijos, para poder conversar de todo y que no sea una pared, ¿no? Pasarlo bien, recuperar lo que pasaba al principio, es lo que yo le digo, el deseo, la eternización del deseo, que se queda como atrás. No, la vida de las personas va cambiando, es cíclica, a veces sí, a veces es no. ¿No? ¿Cuáles son los nudos más importantes que hemos encontrado en las dificultades de pareja? Falta de confianza, es decir, un determinante importantísimo de los componentes de la intimidad, distintos aprendizajes, mucho miedo, falta de compromiso. Claro, han ido disminuyendo la cantidad de parejas que tienen vínculos legales, conviven muchas personas y eso genera mucha inseguridad, genera inestabilidad emocional, mucha falta de aceptación y de pasión. Y bueno, y la violencia silenciosa, la violencia muda, la violencia que llega al área de conflicto tanto de la intimidad como de la pasión, ¿no? Se convierte en el área de conflicto. Y cuando se convierte en el área de conflicto, ¿qué le pasa al cuerpo? Ese cuerpo erótico que hoy está en todos lados, que está mediatizado, expuesto, que es violentado, comercializado, ocultado, ¿no? Hay plataformas donde se vende la forma, se vende el talón, los dedos, los sexos, ¿no? ¿Cuánto hemos placereado? ¿Cuánto hemos amado ese cuerpo? ¿Cuánto lo hemos ronroneado? ¿Cuánto lo hemos tocado? ¿Cuánto lo hemos respetado? ¿O cuántas veces hemos permitido que, que cuando no ocurre el deseo, cuando en la negación a la vivencia de la intimidad erótica hay postergación, cuando deja de ser prioridad en las parejas, cuando desaparece el juego, cuando no hay erotismo, cuando las fantasías no están? ¿Qué pasa con esas personas cuando no es la respuesta sexual lo que quieren? ¿No? ¿Cómo lo interpreta cada uno? ¿Qué significa para cada uno?
y pasan años. Tenemos una media entre 7 y 10 años desde que tienen el primer síntoma hasta que van a consultar por primera vez. Y muchas veces nosotros recibimos personas que han pasado por psicólogos, médicos, ginecólogos, urólogos, y recién ahí los vemos. Y cuando llega dice, mire, es que no sé desde cuándo lo hablo, no sé cómo decirlo, no sé si compartirlo, o no sé si me guardo la amargura y lo pospongo cada día, algo que no quiero vivenciar, pero muchas veces presto el cuerpo, porque al final es mejor, porque se arreglan las cosas y seguimos como si nada, hasta la próxima semana o hasta el próximo mes. Según los investigadores que tienen números, sí, Feliu dice que las principales causas de dificultades o áreas principales de la pareja son la comunicación, las manifestaciones del afecto, las relaciones sexuales, el manejo de los aspectos económicos y las tareas domésticas, la educación y la crianza de los hijos, el manejo del tiempo libre y del ocio, las amistades y relaciones familiares, en fin, es una larga lista. Empecemos por lo básico, por la comunicación. Empecemos por manifestar que nos queremos. Si tú eres mi sujeto de amor, entonces yo también soy el sujeto de dar, ¿no? El amor del eros es el deseo sexual, es posesión, es como el enamoramiento, el amor pasional, ¿no? Eh, eh, Quizás es lo que más se anhela, ¿no? Es la faceta egoísta del amor, eso que te quiero poseer, que quiero que seas mía solo para mí, no nadie te puede ni mirar. Entonces el héroe es conflictivo, es dual por naturaleza, nos eleva al cielo y nos baja al infierno. También es el amor que duele, también es el que se relaciona con la locura, con la incapacidad de controlarse, con toda la fantasía que le ha dado a tantos autores maravillosos que han escrito libros, obras, canciones, de todo. Y nosotros seguimos pensando en esto. Estamos dispuestos, las personas están dispuestas a jugársela por la calidad de las relaciones, a reconocer que se necesitan unos a otros como seres humanos que somos. ¿Cómo lo hacemos? Cómo mejoramos la convivencia, cómo trabajamos en el dar y el recibir, en el complementar, en no solo dejarle a uno todas las tareas, porque está muy bonita la lista de tareas. Yo hablo de la nuestra exclusiva, esta que es de nosotros dos. Y arriba hay funciones sociales de la pareja y hay funciones de cómo funcionamos, ¿no? El funcionamiento familiar y el funcionamiento social hay que distinguirlo, pero muchas veces eso son motivos de grandes dificultades. Es cierto que la pareja no está exenta de crisis, de conflicto, es ingenuo pensar eso, ¿no? Pero yo creo que es necesario que pensemos en estas épocas tan difíciles en recorrer los caminos del encuentro, ¿no? Recorrer los caminos de la construcción de la identidad en pareja, que necesitamos de los encantamientos, ¿no? Pero claro, también sabemos que así como surgen los encantamientos, también emprenden su retirada, ¿no? Decía el profesor Cavalcante en una conferencia hermosa que alguna vez le escuché que el amor a veces entraba por la puerta y se escapaba por la ventana. ¿Cuáles son las quejas individuales en parejas más frecuentes? Bueno, los motivos sexuales ahí están. Toda la inhibición del deseo, la anorgasmia, todas las disfunciones eréctiles, la monotonía, la discordancia coital, eh, y los conflictos de la pareja, estilos de vida diferentes, desaveniencia por los vínculos extraconyugales, violencia, maltrato, infidelidad, problemas de comunicación. No nos decimos, no nos ronroneamos. Eh, ¿Es posible la reconciliación? Sí, es posible cuando hay intereses, cuando hay proyectos comunes, cuando hay motivaciones, cuando decidimos que el compromiso, y el amor es la base de la pareja. Y entonces, ¿qué se nos queda debajo del iceberg? La punta es lo que sabemos, la salud mental. Millones de personas con tratamientos,
en salud mental. El índice de suicidio, en Chile mueren más personas por muerte por suicidio que por muerte violenta, el doble. Es decir, estamos trabajando en que no haya violencia en las calles, pero hay violencias en las casas y las personas se suicidan. Hay violencia simbólica y silenciosa en todo el curso de vida. Empieza en el bullying desde muy pequeñitos y termina en la adultez mayor. Hay una cantidad de suicidios en adultos mayores de 70 años impresionante. Hay nuevas personas, nuevas divergencias. Las redes sociales nos han invadido y están educando a través de la pornografía violenta a nuestros jóvenes. Quisiéramos que esto pudiera cambiar. Estas son algunas ideas que se me ocurrieron después de haberle puesto el nombre a este encuentro y a este diálogo en el que podemos conversar. Yo quisiera que desarrolláramos, que fuéramos capaces de desarrollar una medicina sexual que integre la visión global del cuerpo. El cuerpo no entiende de órganos, no entiende que está enferma la vulva o el cerebro. Escuchar a cada persona su historia, sus signos, sus síntomas, sus quejas. La queja bruta es necesario depurarla y llegar al fondo, que prevenga antes que el desequilibrio se convierta en enfermedad, que seamos capaces de personalizar a cada ser humano, porque cada ser humano es único, que sea capaz de acompañar, de comprender, de respetar, que haya continuidad en el tiempo, no abandonar a las personas y a los pacientes. Y queremos también una medicina sexual integral para todos. Eso sería. Impresionante, Elena, qué lindo, qué lindo. Yo estaba mirando de esta última diapositiva los verbos que estás evocando para cerrar, que es integrar, escuchar, prevenir, personalizar, acompañar, comprender, respetar. Entonces, yo creo que esos verbos definen qué manera más excelente de concluir la presentación, definen todo el espíritu de la charla y lo que debemos hacer los profesionales de la sexología, ¿no? Integrar todos los verbos que enumerás para una escucha, para una intervención asertiva, empática y saludable, ¿no? Elena, qué lindo todo, qué lindo escucharte, cuánta cantidad de conocimientos y qué material para poder transmitir también a las generaciones más jóvenes, Elena, a los alumnos, a los futuros sexólogos, especialistas en sexología médica, de poder entender el espíritu real de cómo promover y promocionar la salud sexual, ¿no? Sí, quería decir que quiero agradecer a mi asistente acompañante, a mi Dieguito Andrés. Estamos en el Centro Comunitario de Salud y, y disponibles para trabajar. Ese es su mail y el mío es dra.elenasepúlveda@gmail.com. Y aquí estamos disponibles, Santiago, como Ex- siempre. Excelente, Elena. Recordar a todos, a todas y todos que esta presentación va a estar integrada en la página web de la academia, se va a editar, va a difundirse en redes como material de estudio, con los teléfonos de contacto, con el mail de contacto de la profesora, doctora académica Elena Sepúlveda. Así que, Elena, te comprometemos a más encuentros de este tipo, te agradecemos profundamente tu generosidad en el conocimiento, tu disposición y tu colaboración y tu amistad de siempre. Mucho cariño siempre. Abrazos a todos los que están. Muchas gracias y nos vemos prontito. Cuídate mucho, Elena. Nos Chao, queremos. chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao.